Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Estamos muy emocionados de tenerlos a con nosotros hoy. Y la verdad, la emoción superíndice 3N es genuina. Cada semana, cuando me siento frente a la CU Mara, siento esa conexión superíndice 3N con ustedes, esa comunidad que comparte la pasión superíndice 3N por las estrellas turcas y sus intrincadas vidas. Que gracias por estar aquí, por formar parte de esta familia. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado olas de especulación superíndice 3N y que, seamos honestos, nos tiene a todos como copyright donos las más menosas de la curiosidad. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues de nada y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La pareja querida, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senú con diéresis al Capimi, la pareja que aunque se dijo que agua terminado, sigue dando que hablar. Y vaya que sigue dando de copyright hablar. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra que sale de sus bocas es analizada al milímetro, interpretada y reinterpretada hasta el cansancio. Es como si vivieran bajo un microscopio gigante, donde cada detalle de sus vidas se convierte en noticia. Hoy nos sumergiremos profundamente en las últimas noticias, los rumores jugosos y sobre todo, analizaremos esas respuestas que no dicen nada, que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. ¿Volverá a florecer el amor entre Kerem y Hande? ¿O se trata simplemente de una amistad que los une? Acompú con diéresis más menos emme mientras intentamos descifrar el misterio. Porque seamos sinceros, este no es un misterio cualquiera. Este es el misterio. El misterio que mantiene a los fans en vilo, el misterio que genera debates acalorados en las redes sociales, el misterio que, en el fondo, todos queremos resolver. Pero antes de comenzar, permítanme recordarles que si son nuevos en el canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, que no querrú perderse nada. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. En serio, no saben lo mucho que valoro cada comentario, cada me gusta, cada suscripción superíndice 3N. Es lo que me motiva a seguir investigando, analizando y trayendo la información superíndice 3N fresca sobre el mundo del espectáculo turco. Bien, ahora vamos al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que evocan pasión superíndice 3N, talento y por supuesto, una química innegable en la pantalla. Desde que protagonizaron juntos Senú con diéresis al Capimi, el público se enamoró superíndice 3 de su romance ficticio, un romance que para deleite de muchos, se extendió superíndice 3 a la vida real. Durante un tiempo fuimos testigos de su amor, de sus viajes juntos, de sus miradas superíndice 3 cómplices y de esa felicidad que parecía irradiar de ellos. Recuerdo perfectamente las fotos que inundaban las redes sociales, Kerem y Hande riendo, abrazados, compartiendo momentos aparentemente triviales que sin embargo transmitúan una conexión superíndice 3N profunda y autocopyrightica. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas que todos queríamos que durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Surgieron rumores de una ruptura, confirmados tarde por diversas fuentes. La noticia dejó superíndice 3 a muchos fans desconsolados, pero la vida continúa, y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y aunque la noticia fue dolorosa para muchos, también copyright hay que reconocer que ambos actores han demostrado una gran profesionalidad y madurez al seguir adelante con sus proyectos, sin dejar que su vida personal afecte su trabajo. Sin embargo, el fantasma de su relación superíndice 3N nunca desapareció superíndice 3. Cada cierto tiempo una foto, un comentario, una simple coincidencia en el mismo evento, vuelve a encender la llama de la esperanza entre sus seguidores. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era tan fuerte que es difícil creer que todo haya terminado definitivamente. Es como si hubiera una energía residual, un magnetismo que sigue atrayendo a los fans hacia la idea de una reconciliación superíndice 3N. Ahora bien, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, esas respuestas que no dicen nada. En los últimos meses, tanto Kerem como Hande han sido interrogados en varias ocasiones sobre su relación superíndice 3N actual.
Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Sus respuestas, lejos de ser claras y definitivas, han sido vagas, ambiguas e incluso, diría yo, un tanto misteriosas. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratu superíndice 3n con los medios y con los fans, dosificando la información superíndice 3n y manteniendo viva la llama de la especulación superíndice 3n. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Kerem le preguntaron directamente si existía la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n con Ande. Su respuesta fue algo así como: Ande es una persona muy especial en mi vida. Siempre le desearu copyright lo mejor. Tenemos una relación superíndice 3n de respeto mutuo y bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Analicemos esta respuesta con detenimiento. Primero, destaca la importancia de Ande en su vida, calificándola como una persona muy especial. Segundo, enfatiza el respeto mutuo, lo cual sugiere que a pesar de la ruptura, mantienen una relación superíndice 3n cordial. Y tercero, deja la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n al decir, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Ven a lo que me refiero? No es un no rotundo, pero tampoco es un su definitivo. Es una respuesta ambigua que deja la puerta abierta a la especulación superíndice 3n. Es como si estuviera jugando al despiste, alimentando la curiosidad del público. Es una estrategia inteligente porque mantiene a los fans interesados y evita cerrar la puerta por completo a una posible reconciliación superíndice 3n. Y Ande no se queda atrás. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre Kerem, respondió superíndice 3 algo parecido: Kerem es un gran amigo y un excelente compau más menos cero de trabajo. Siempre estaru copyright agradecida por el tiempo que pasamos juntos. Hemos vivido momentos muy bonitos y prefiero no hablar del pasado. Esta respuesta es igualmente evasiva. Reconoce a Kerem como un gran amigo y un excelente compau más menos cero de trabajo, lo cual sugiere que mantienen una relación superíndice 3n profesional. Expresa su gratitud por el tiempo que pasaron juntos, lo cual indica que valora los recuerdos que compartieron. Y finalmente evita hablar del pasado, lo cual deja entrever que la ruptura sigue siendo un tema delicado. De nuevo, una respuesta que no dice nada. Habla del pasado, pero no lo niega. Evade la pregunta directa, pero tampoco cierra la puerta por completo. Es como si ambos estuvieran siguiendo un guión muy bien ensayado, un guión que les permite mantener la intriga sin revelar demasiado. Es como si hubieran llegado a un acuerdo tácito para manejar la situación superíndice 3n de manera conjunta, evitando declaraciones que puedan generar controversia o dañar su imagen pública. ¿Pero por qué copyright estas respuestas evasivas? ¿Qué copyright es tú, n tratando de ocultar? AQ es donde entran en juego las teorías. Algunos creen que simplemente es tú, n protegiendo su privacidad, que no quieren exponer su vida personal a los medios y al escrutinio público. Y esta es una teoría bastante plausible. Ambos actores han experimentado el lado negativo de la fama, con la constante presión superíndice 3n de los medios y la falta de privacidad. Es comprensible que quieran proteger su vida personal y evitar que se convierta en un circo mediático. Otros piensan que podrá haber algún tipo de acuerdo entre ellos, tal vez por razones profesionales o contractuales. Esta teoría también copyright n tiene su fundamento. Kerem y Ande son dos de las estrellas más importantes de la televisión superíndice 3n turca, y sus carreras n interconectadas. Es posible que tengan acuerdos comerciales o proyectos en común que les impidan hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3n. Y luego la teoría es romántica, la de que todavía hay sentimientos entre ellos, pero que no n listos para hacerlos públicos. Tal vez n trabajando en sí mismos, resolviendo sus diferencias o simplemente esperando el momento adecuado para volver a intentarlo. Esta es la teoría que se ilusiona a los fans, la que alimenta la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Y aunque no hay pruebas concretas que la respalden, tampoco hay nada que la descarte por completo. Personalmente me inclino a pensar que hay algo de verdad en todas estas teorías. Creo que Kerem y Ande son personas inteligentes y conscientes de su imagen pública. Saben que cada palabra que dicen es analizada al detalle, y por eso son cautelosos con sus declaraciones. Es una estrategia de autopreservación superíndice 3n, una forma de proteger su vida personal y evitar ser víctimas de la especulación superíndice 3n mediática.
También copyright N creo que es posible que todavía haya sentimientos entre ellos. La Kumika que vimos en la pantalla no se crea de la noche a la más menos Ana, y es difícil creer que haya desaparecido por completo. Pero también copyright N entiendo que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan, por mu ese que uno lo desee. Las relaciones sentimentales son complejas y multifacu copyright ticas, y no siempre es fácil mantenerlas a flote, especialmente cuando se n sometidas a la presión superíndice 3n constante de la fama. Entonces, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Las respuestas de Kerem y Ande no nos dan una respuesta clara y definitiva sobre el estado de su relación superíndice 3n. Nos dejan con preguntas que respuestas, y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Es como un culebro superíndice 3n turco en la vida real, lleno de giros inesperados, secretos y ambiguo cuarto edades. Pero lo que podemos decir es que el interu copyright ese por su relación superíndice 3n sigue vivo. El público no ha olvidado su amor, y muchos siguen esperando una posible reconciliación superíndice 3n. Y mientras ellos sigan dando estas respuestas ambiguas, la esperanza seguirá latente. Mientras sigan alimentando la llama de la especulación superíndice 3n, los fans seguirán soñando con un final feliz. Kizu algún dúa nos sorprendan con una noticia inesperada. Kizu un dúa simplemente confirmen que han vuelto a estar juntos. O Kizu no. Solo el tiempo dirá un copyright depara el futuro para Kerem y Ande. Solo el tiempo revelará si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. En fin, esa es nuestra visión superíndice 3n sobre el tema. Hemos analizado las respuestas, las especulaciones y las teorías. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación superíndice 3n es cosa del pasado? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal, la energía que nos impulsa a seguir adelante. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante nuestro análisis. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí es pura especulación superíndice 3n, basada en las declaraciones públicas de Kerem y Ande. No tenemos información superíndice 3n privilegiada ni pretendemos saber la verdad absoluta. Somos simplemente un canal de análisis y debate sobre el mundo del espectrum culo turco. Simplemente queríamos compartir nuestra visión superíndice 3n y generar un debate con ustedes, nuestra querida comunidad. Queremos conocer sus opiniones, sus teorías, sus perspectivas sobre esta historia que nos tiene a todos en vilo. En resumen, hemos explorado las ambiguas respuestas de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel sobre su relación superíndice 3n, analizamos las diversas teorías que circulan y reflexionamos sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. La verdad es que el futuro es incierto, pero el interu copyright ese del público sigue vivo. La llama de la esperanza sigue encendida, alimentada por las respuestas ambiguas y la química innegable entre estos dos talentosos actores. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Queremos escuchar sus voces. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kerem y Ande y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis profundos, chismes jugosos y mucho más. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los queremos mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3n turco, a su que prepu rense para lo inesperado.